Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Desde el espacio de géneros, espacio transversal, integrado por compañeras y compañeros de distintos departamentos del Centro Cultural de la Cooperación, celebramos que se cumple un año de la ley de aborto en Argentina y por este motivo, desde el lunes 13, estuvimos realizando actividades virtuales y tanto hoy como mañana viernes actividades presenciales en lo que llamamos la Semana Verde. Actividades que nos permiten reflexionar colectivamente sobre los logros, el impacto y los desafíos pendientes a un año de la Ley 27.610. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Lu Abad, programadora del Departamento de Audiovisuales, y con la estimada directora Leonora Gioldi del corto Aborto Legal Ya, que vamos a ver en minutos. No quiero dejar de mencionar, y ya paso la palabra, invitarles a los presentes y a quienes están siguiendo la actividad por las redes de Géneros CCC al panel de cierre del día de mañana a cargo de la compañera Brenda Mayer, coordinadora del Departamento de Salud, donde vamos a tener un panel de lujo y vamos a cerrar la actividad y la Semana Verde con un gran pañuelazo. Así que quedan todos invitados, muchas gracias y paso la palabra a mi compañera Lu. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Celebro poder estar articulando actividades con el espacio de género, con las compañeras y también, bueno, en esta ocasión, primera, desde bastante tiempo, poder estar con Eleonora y proyectar este corto tan necesario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Lu por pensar en mí, al CCC. Muy feliz de estar acá. Bueno, ¿proyectamos? Adelante. Empezamos con la actividad. Hay un montón de cosas que cambiaron y tal vez... Es tremendo. Hay un montón de cosas que cambiaron y tal vez como que sigue cambiando. Me termino hablando de maternidad y aborto, todo a la vez. El feminismo ahora es algo como mucho más grande. Hola, mi nombre es Juana y tengo 12 años. Mi nombre es Vera y tengo 12 años también. Mi nombre es Suma y tengo 12 años. Capaz que siempre fue algo grande, pero capaz que no salió a la luz. Yo me acerqué al feminismo hace muchos años, a partir de un encuentro de mujeres que en nuestro país hace 33 años ya que se desarrollan en diferentes ciudades del país y donde en más de 60, 70 talleres las mujeres nos encontramos y debatimos sobre temáticas que hacen a nuestras opresiones, a nuestros deseos de libertad, a discutir lo que nos pasa, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cuestión interesante como para pensar y rescatar, que tiene que ver con el crecimiento y la importancia del movimiento de mujeres, de los movimientos feministas, de recuperar cierta cuestión asamblearia, ¿no?, que nuestro país le debe tanto a la crisis del 2001 y a las formas organizativas de los encuentros nacionales de mujeres, conjuntamente con obviamente el proceso de Ni Una Menos y el proceso de los pares internacionales de mujeres. El feminismo se instaló como un actor ineludible de demanda, de exigencia y negociación para los poderes de turno.
mí la campaña por el derecho al aborto es una forma de construcción diferente a todas las formas de construcciones políticas que yo conocí hasta el momento. Una forma de construcción horizontal, feminista, plural. No lo terminás de creer. Que nuestro pañuelo iba a estar por todo el mundo. Sí, yo lo tengo siempre en la mochila. Yo lo perdí. También lo bueno del pañuelo es una manera de todos los días mostrar lo que pensás. Claro, compartir tu opinión. ¿Por qué el aborto convocó tanto en esta movida y la marea verde? Yo creo que porque finalmente apela a algo que atraviesa el cuerpo de las mujeres y todas las personas con capacidad gestal en la realidad de la vida cotidiana. Creo que la relación entre no binarismo y la legalización del aborto como una acción política tiene que ver con esto, ¿no? Con ver qué es lo que nombra la ley y cómo lo nombra. En este sentido, yo creo que lo que debería ocurrir es que la ley hable de cuerpos con capacidad gestante o cuerpos con capacidad de gestar, para que todos, todas y todes quienes podríamos en el futuro hacer uso de este derecho, podamos hacerlo sin ninguna restricción o sin ningún inconveniente. Y en ese caso yo creo que la acción política sería una acción política inclusiva y muy efectiva. Entendí que si no había posibilidades de decisión sobre el propio cuerpo y las gestaciones y en definitiva el ejercicio del deseo y del goce de nuestra sexualidad como mujeres, no había libertad posible, ¿no? Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual, separándolo absolutamente de la reproducción. Entonces toda relación sexual que se pretenda placentera siempre está acompañada de un miedo, ¿no? Entonces las mujeres disfrutamos teniendo miedo, eso es muy fuerte. También se pega mucho con la penalización del deseo, del goce, también está esa gente que dice, bueno, si te violaron está bien abortar. Sí. Entonces, bueno, ahí ya no importa tanto si matar a ese bebé. Claro. Pero si gozaste, y ahí también vuelve la condena a la madre que sufre, parirás con dolor, serás madre y sufrirás, como el castigo de si la pasaste bien, bueno, bancate todo esto. Y ahí ponen el embarazo como un castigo. Total. Que te mereces por zorra. Y yo creo que es el nudo problemático porque justamente es el control del cuerpo y del placer. De fondo es eso. No tiene que ver con la maternidad sí o no. Abriste las piernas. Tremendo. Eso es ese juego psicológico es tremendo. Ese es el key de la cuestión para mí. Es como el eje de los anti, es eso, como condenar el goce, el deseo. Tipo, si la pasaste bien, ahora yo te cargo. Y la vida de esa persona que nace siendo un castigo. No importa. ¿No? importa. ¿Vos quién sos? El castigo de mi madre por haber acabado hace 8 años. Total. Es espantosa esa existencia. Es una ley que termina siendo que se debata todo. Cuando empezamos a hablar de placer, de deseo, de disfrute, de consenso, de maternidades no elegidas, también empezamos a hablar de los vínculos, de cómo el otro se impone sobre tu cuerpo, entonces ahí empiezas a hablar de violencia y de si estás disfrutando del sexo o solamente estás satisfaciendo el deseo del otro. Entonces y bueno, ¿y por qué estoy acá? ¿Y por qué estoy cumpliendo este rol? Empezás a cuestionar todo. Por eso es liberado. ¡Poder popular! ¡Luchando de compañeros! ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta a usted? ¡Luchando de compañeros! ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta a usted? Y ahora que estamos juntos, y ahora que estamos juntos, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Cuando pienso en la calle, cuando pienso en los movimientos transfeministas, no puedo evitar dejar de pensar en las juventudes, ¿no? Porque es cierto que actualmente hay un movimiento de juventudes muy fuerte
muy fuerte que está empujando y traccionando desde los transfeminismos para pensar nuevos mundos posibles, nuevas adolescencias posibles, nuevas infancias posibles y nuevas familias posibles también, ¿no? En ese sentido yo creo que, bueno, las juventudes están actualmente muy atravesadas por las cuestiones de repente, por ejemplo, el no binarismo, ¿no? Y que abogan por un aborto para cuerpos con capacidad gestante. Bien. Tiempo. 31 votos fueron afirmativos. Todo eso es liberado. Y quienes se oponen lo tienen clarísimo. Por eso se opusieron tan fervientemente y tan fuertemente. Y por eso tuvimos esa derrota también, ¿no? Porque estamos luchando contra un enemigo que tiene más de 2000 años de control de la humanidad. El biólogo argentino Kornblick dice, no está bien, está mal. En otra escena uno lo leería como una actitud de soberbia, de sí mismo o del lugar de la ciencia. Pero ahí en realidad lo que estaba era poniendo en caja a una persona muy ignorante en principio, pero en segundo lugar con una estrategia de desestabilizar y desacreditar todo el tiempo. Creo que ahí lo que él le devuelve es esa cuestión de desacreditación. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal. Bien, concretemos la pregunta. La pregunta es esa. La pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando el aborto. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Por eso los sectores más conservadores, la iglesia, las iglesias, se oponen fervientemente, no al derecho al aborto, sino porque entienden esto, ¿no? Que en definitiva es el placer, por eso también se oponen al disfrute del placer sexual de quienes no son heterosexuales. Bueno. En mi escuela hay una maestra que tiene el pañuelo celeste. Y había una chica también, ya que egresó el año pasado. Es que eso también fue una estrategia de los anti, como separar esos discursos, polarizarlos, como o sos abortera o sos mamá. Total. ¿No? Como, sí, por eso les rompe el cerebro cuando hay tipo niñas o niños agupados con el pañuelo verde o embarazadas con el pañuelo verde, como que les agarra medio un paro cerebral. O también me decían, sos muy chica para opinar, no sos muy chica para llevar el pañuelo. Y lo que le respondían es que si yo muy chica para llevar el pañuelo, también era muy chica para parir un bebé. No, fue el rechazo lisa y llanamente, sin proponer nada y dejando la situación del aborto y la situación de las mujeres y las personas con capacidad de gestar en situaciones absolutamente precarias, vulnerables y en la más profunda clandestinidad. Por más de que sea que no puede mantener un hijo, no quiere, es muy joven o fue violada, pueda acceder al derecho de abortar. Y te le decía todo esto porque todas querían estar de manera organizada. Y eso no vuelve atrás de un día para el otro. Porque 8 senadores no nos dieron nuestro derecho, ¿no? Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida el resto no existe. Así de importante es la vida. Sin vida no hay Pacto San José de Costa Rica. Sin vida no hay Constitución Nacional. No habría este Senado. Ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta. Que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas
que no podemos perder nosotros. Sí, ¿te acordás que hubo una ecografía en vivo que hizo Viviana Canosa en el medio del Congreso? Sí. Eso fue espectacular. Hay mucha vida, hay pulsión de vida. Escuchen. Hay un momento que te lo topas de frente que es como, bueno, ¿por qué tengo que hacer tanto biribiri por algo que solo me compete a mí misma? Lo último que hice acerca del aborto fue una serie muy hermosa que se llama Tarde Baby, que fue donde pudimos plasmar todas las paranoias de la gente antiderecho, las hicimos realidad. Hace una semana que se legalizó el aborto y nuestras predicciones se quedaron cortas. Lo que temíamos sucedió. Las mujeres están yendo a abortar sin siquiera estar embarazadas. Estamos viviendo horas de pánico y locura en la República Argentina. Literalmente, las mujeres se dirigen a las clínicas a extirparse los ovarios, el útero, simplemente porque pueden. Las clínicas no dan abasto, están haciendo 2 días de cola para abortar. Empieza que avanzaron un montón, pero todavía se siguen quedando también un montón de cosas que hay que cambiar. Se está hablando sobre el tema de esto, de que la mujer siempre limpia, entonces dice, es decir, mi papá ayuda a mi mamá en la casa, y eso es una frase súper común que la usa un montón de gente, y te estás confundiendo. Y está mal encima esa frase, por porque eso, ayuda, te estás confundiendo, claro. Estás diciendo como ¿A que es quién una tarea de tu ayudando? mamá. ¿Cómo seguir? Pero bueno. Con aborto legal ya. Perdón. Nada, que aborto legal es vida. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, dejar de griflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a gritar. Así vivas los quiero, libres sin miedo. Así vivas los quiero, libres sin miedo de ser lo que quieras ser. Las mujeres abortamos, las adolescentes abortamos y las niñas abortamos. Las solteras abortamos, las casadas abortamos, las ateas abortamos y las creyentes abortamos. Las lesbianas abortamos, las bisexuales abortamos, los transmasculinos abortamos. Las activistas abortamos, todas nosotras abortamos, todos nosotros abortamos, abortamos. Bueno, arrancamos. Lo primero mientras veía el corto, hacía bastante que no lo veía, lo vi varias veces, pero ahora hacía bastante. Se me vino la calle al cuerpo, la lucha, la lluvia, la vigilia, las compañeras, la militancia. Así que gracias, porque fueron momentos de mucho aprendizaje, de aprendizaje sobre quiénes somos, sobre los colectivos, las colectivas,
sobre qué hacer, sobre qué defender, sobre cómo defenderlo. Y creo que hay un antes y un después de esas vigilias, porque también aprendimos, aún las que militamos hace muchísimos años, de estar alertas y exigir leyes, exigir que se cumplan nuestros derechos, ver, saber quién y qué barbaridades dicen a la hora de defender tales o cuales leyes. No me acordaba lo de la planta, y bueno, creo que desde ahí nunca más ya se va a permitir que se traten leyes que tengan que ver sobre nosotras, sin estar alertas sobre eso. Así que bueno, se me vino la marea verde esa hermosa encima y la lluvia, no podía dejar de pensar en esa lluvia. Así que bueno, gracias por eso. Y bueno, contame un poco a ver qué te pasó ahora que vos lo volviste a ver, no sé hace cuánto no lo veías. No, hace poco que no lo veía, porque lo tuve que traducir y poner subtítulos, entonces lo vi mucho la semana pasada, pero no, a ver, siempre es emocionante. A ver, hablo desde cuando lo muestro y quizás, porque yo ya lo vi tantas veces que tengo otra mirada, pero cuando lo muestro y pasó esta cosa en pandemia, ¿no? Porque el corto lo estrenamos en pandemia, justamente, y lo que pasó fue esta emoción que sentía todo el mundo, aunque era a través de una pantalla, de verlo y recordar, ¿no? Esta lucha en la calle. Y eso creo que era lo más emocionante, era como la gente decía, ay, no puedo creer, queremos volver a la calle, queremos volver a justamente esa marea verde, a estar todos juntos y abrazarnos, y era muy fuerte sentir eso, ¿no? Lo que habíamos vivido y que ya no lo teníamos. Creo que de alguna manera cuando ves todas esas imágenes, nada, te permite volver un poco a ese tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Leonora, ya que estamos hablando de tiempos y de qué ve uno cuando qué vemos cuando vemos las pelis, muchas veces a las directoras les pasa que cuando vuelven a ver el material están buscando a ver si tiene o no tiene alguna cosita. Vos no venís del palo del audiovisual, no. Venís del palo de la fotografía. Me gustaría que cuentes un poco eso. ¿Y cómo fue este momento de hacer el pasaje desde la fotografía o desde las artes visuales hacia el audiovisual? ¿Cuáles fueron tus inquietudes? ¿Cómo fue que fuiste haciendo este trabajo? Sí, no, tal cual, yo soy fotógrafa hace muchos años ya. Este fue mi primer corto, de hecho fue algo totalmente orgánico, no fue algo que yo dije voy a hacer un corto. En realidad el proyecto era hacer un proyecto de multimedia, o no sé, como multimediático. No, multimediático. No sé, bueno, no importa. Sí, y lo que sucedió es que orgánicamente era todo registro que yo tomaba cuando iba a las marchas, ¿no? O sea, no pensando en hacer un corto, sino era algo que hacía porque tenía ganas, porque estaba ahí, porque quería verlo, porque quería registro para mí, o sea... Y bueno, las fotografías y todo ese material, sí, eso era ahí sí estaba pensando en un proyecto más fotográfico. Lo que sucedió fue que yo, en realidad, la idea de empezar a trabajar en la temática de la legalización del aborto sale de un testimonio de mi otro proyecto de Guerreras, que es sobre violencia sexual. Y en ese proyecto hay muchos testimonios de mujeres que cuentan experiencias que tuvieron de violencia sobre sus cuerpos. Y uno de los testimonios es esta mujer que cuenta que ella sufrió una violación cuando va a tener un aborto por parte del médico. Entonces, a raíz de este testimonio es que empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? No solo cuando estamos en una situación de aborto, sino qué sucede cuando el aborto es clandestino, cuando estamos sumergidos en una situación de clandestinidad. ¿Y qué pasa? Porque esa misma clandestinidad no nos permite no solo no tener acceso al sistema de salud, sino que tampoco nos permite tener acceso al sistema de justicia. Entonces ahí yo trabajo mucho la temática de las violencias en los cuerpos
Entonces ahí empecé a trabajar más conscientemente, ¿no? De que quería desarrollar un proyecto sobre la legalización del aborto. Y bueno, y ahí empecé a entrevistar bueno, hay muchos testimonios de personas que tuvieron abortos, testimonios de audio, después están los retratos que escriben a mano alzada por qué sí a la legalización, y después hay muchas entrevistas, muchas más de las que se ven en el documental. Está Alberto Conritz, está Marta Rosenberg, mucha gente de la campaña, socorristas, gente que no forma parte de ninguna orga en particular, sino gente que está en las calles, está Sasa Testa, está en el corto que deja cuenta de la importancia de que la ley hable, ¿no? De los cuerpos trans, de los trans masculinos que también necesitan acceso al aborto y necesitan ser nombrados en la ley para que no quede un vacío, ¿no? Un vacío en la ley, que esas personas puedan acceder, a la ley sin tener ningún tipo de complicaciones. Y me olvidé la pregunta que me hiciste, pero bueno, un poco el trabajo trataba de abarcar todo esto. Y lo que sucedió fue que el corto es parte de este trabajo que es más, o sea, mucho más grande, pero veníamos con un año en pandemia que íbamos a perder la posibilidad de que se sancione la ley si se pasaba al año siguiente. Y yo creo que el arte siempre, cualquier tipo de arte, es una herramienta para que pueda acelerar agendas políticas, ¿no? Y debe ser utilizado para poner presión cuando es necesario, siempre, en realidad. Entonces, bueno, decidimos sacarlo para el 28S. Y por eso salió un poco desprendido del proyecto en su totalidad, porque estábamos en pandemia y no había ningún lugar que se podría llegar a mostrar todo el proyecto entero. Y bueno, y salió el corto y fue eso, fue realmente algo, no fue como muy orgánico y bueno, la verdad que una alegría cuando fue nominado, porque también, o sea, totalmente inesperado el tema. Bueno, ahí me dio el pie, el corto se vio en algunos festivales, de ahí la conozco a Eleonora, y tiene una nominación está nominado por la Asociación de Cronistas Argentinos como mejor cortometraje al Premio Cóndor de Plata, que todavía no tiene fecha, que bueno, está trazado ahí con la agenda, con estos años raros que venimos teniendo, pero bueno, esa nominación también hizo que se vea en otros espacios o con otras personas. Eleonora, ¿y el resto de la muestra? ¿La seguís trabajando? ¿Estás pensando en algo presencial? ¿Cómo...? Sí, a ver, la idea es, bueno, ahora la idea que tengo es extender la investigación a toda la región de Latinoamérica, y estoy tratando de llegar a Estados Unidos, a los estados que están tratando de revertir la ley y la legalización. Bueno, los estados que son legales y están tratando de revertirlo. Y bueno, y estoy tratando como de ver un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con todo el movimiento de derecha que, si bien nosotros conquistamos la ley, hay como una resistencia muy fuerte a que la ley se cumpla en todo el territorio. Y bueno, eso, ¿no? Un poco como tratar de poner la mirada a ver qué es lo que está sucediendo con la derecha y con nuestros derechos, que si bien conquistamos derechos y los celebramos, porque obviamente son logros y camino ganado, también estamos atentas, porque sabemos que no porque tengamos la ley eso quiere decir que se cumpla como debe cumplirse. Dos cosas pienso sobre eso. Una, cómo vive la gente que legisla para que los otros pierdan derechos. Se me hace muy difícil, porque hasta puedo entender el que no quiere que salga la ley, pero una vez que la ley ya está, trabajar para que se revierta, medio que se me explota la cabeza. Y lo otro que pensaba es que me parece que
está buenísimo esto que construimos, porque para mí de las cosas más importantes que pasaron en los últimos años con la campaña fue que se debatió mucho y que aprendimos mucho sobre como que ya no es tan fácil como quizás con otras temáticas que no tuvieron tanto tiempo para discutir. Y creo que ahí las colectivas nos hicimos como más fuertes, y también, nada, supongo que eso también habrá ayudado a la presión, porque la campaña tiene muchísimos más años, pero como que en los últimos años tomó ese impulso, y cuando veo a esas chiquitas, pienso ahí como, no por no abrazarnos a las contemporáneas, pero pienso en el abrazo a esas chiquitas y a las más grandes que hicieron posible que estemos y que esto haya podido llevarse adelante, y en todas esas mujeres o esas cuerpas gestantes a las que se les cambió la vida desde que esa ley fue sancionada. Pienso en todo eso, ¿no? Porque sí fue una lucha, pero digo, en esas particularidades, esas personas a las que sí se les modificó la vida de no tener que vivir más en la clandestinidad. Sí. No, lo que quería agregar o decir era que yo creo que lo que sucedió es que el aborto ya, o sea, estaba legalizado socialmente, ¿no? Salió del closet, como decimos, o sea, estaba... la vergüenza ya no existía. O sea, por ejemplo, el testimonio este que te contaba de esta mujer que cuenta que la violó el médico, en realidad, al principio, cuando ella me cuenta ese testimonio, ella no me dice que fue para tener un aborto, me lo dijo años después. O sea, vos date cuenta, ¿no es cierto?, que ella lo que le da vergüenza decirme que había sido porque había tenido un aborto. Eso ahora nunca sucedería. O sea, cualquier persona que es violada, si va a tener un aborto, te diría, fui a tener un aborto y me violaron. El tema de la violación también es algo que es un camino ganado, que hemos logrado hablar de las violencias, y ya sabemos quiénes son los culpables cuando esas cosas suceden. Ya no nos culpabilizamos más, salimos de ese lugar. Y eso es algo ganado gracias a los feminismos y a toda la lucha que venimos haciendo por muchísimos años. Y eso sí no tiene vuelta atrás. Bueno, ahora, Eleonora, ¿nos querés contar también de los otros proyectos fotográficos que tenés que están buenísimos? Y yo no solo por internet, sino que me tocó topármelos en vivo y directo y que son geniales. Sí, ahora estoy laburando, bueno, ahora estamos mostrando un trabajo que es sobre testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio. Que también es un proyecto un poco que se desprende del otro, ¿no? De Guerreras. Yo fui a Ciudad Juárez después que tuve todos estos testimonios de mujeres que dejan cuenta de las experiencias que estuvieron. Yo no quería cerrar ese trabajo justamente sobre violencia de género sin hablar de los feminicidios, entonces decido ir a Ciudad Juárez porque también me interesaba mucho el tema de territorios fronterizos y cómo en estos territorios de conflicto la violación es utilizada como una herramienta de conquista para conquistar el territorio, ¿no? La violación de las mujeres es utilizada como una herramienta de conquista del territorio. Entonces voy a Ciudad Juárez y entrevisto a las mamás de Juárez. Y ahí es cuando empiezo a trabajar la temática del feminicidio. Luego vengo a Argentina y lo conozco a Gustavo Melman en una marcha del 8M. Y bueno, y ahí es cuando me empiezo a conectar con los familiares de acá, de Argentina. Y bueno, es un trabajo que vengo haciendo hace varios años, que ahora tomó cuerpo y está... son más de 70 testimonios, son gigantografías que tienen un código QR que te permite acceder a todas las imágenes y a todos los testimonios orales y escritos, porque tienen un código QR, tiene un código QR que te permite acceder a todas las imágenes. Ahora está en el Teatro Argentino en La Plata, con más de 35 imágenes, pero bueno, lo importante de este trabajo es que primero que se concentra en la lucha que vienen haciendo, ¿no? Estos familiares, la lucha sostenida, ¿no? También trabaja mucho el tema de
la importancia de la memoria, ¿no? De cómo la memoria nos permite, o sea, cómo la memoria es una herramienta para sanar, ¿no? Y bueno, y trabaja mucho ese tema, pero trabaja el tema de la lucha más que nada. O sea, si bien son testimonios que son durísimos, hay muchísimo de denuncia, ¿no? en estos testimonios, porque lo que se escucha mucho es el tema de la denuncia a agentes del Estado, y cómo los agentes del Estado, al no estar capacitados y tener una mirada de género, realmente más allá de que los feminicidios siempre, feminicidios, travesticidios y transfeminicidios siempre son evitables, ¿no? Luego lo que sucede, lo que denuncian estas familias es que las violencias no terminan cuando sucede el feminicidio, sino que continúan, lamentablemente, ¿no? Que hay otros tipos de violencias que estas familias experimentan, y el trabajo es un poco eso, y habla también de la lucha colectiva, ¿no? Una cosa que se ve mucho, que yo lo noté mucho también en Ciudad Juárez, y bueno, y que se nota mucho en todos mis trabajos, ¿no? Que desde de las experiencias individuales siempre terminamos en lo colectivo, ¿no? Y cómo estas familias, cuando vos escuchás los testimonios, continuamente no solo hablan de sus experiencias, sino que continuamente te traen las experiencias que les sucedieron a otras familias. O sea, el pedido de justicia es para todos, no es solo para las personas que ellos perdieron. Y eso creo que es lo que me llevo, que me parece que es muy valioso, ¿no? De esta experiencia de conocer a todas estas familias, escuchar todos esos testimonios, que realmente hay algo, y más allá de esto es como que hay algo que es muy noble en el testimonio de estas personas que siempre te dicen: yo por más que no pueda recuperar a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, yo no quiero que esto siga sucediendo, no quiero que otra persona viva esto. Y creo que frente al dolor, ¿no? Un dolor tan grande como que no es solamente perder a un familiar, es de la manera que lo pierdan, ¿no? Que puedan decir yo voy a seguir luchando aunque no tenga ningún tipo de beneficio. Creo que eso es fundamental, y eso es lo que me llevo, lo que rescato, lo que más rescato. Me encanta. ¿Alguna pregunta, algo que quieres sumar? No, agradecer la presencia hoy y todo lo compartido, también todas las experiencias, la verdad que es muy enriquecedor. La verdad que sí, muchas gracias, Leonora. Gracias por invitar. Bueno, muchas gracias por tu trabajo, a seguir ahí en redes todo lo que sigas haciendo, y bueno, y bienvenidos todos esos testimonios que no están ahí para más proyectos audiovisuales, porque una cosita más que pensaba también cuando hablabas de esto de la memoria es que esta pieza, cuando se vea dentro de muchos años, no solo nos va a recordar a nosotras todo lo que hemos vivido, sino que también va a ayudar para que los nuevos feminismos también vayan encontrando ahí los valores en la lucha colectiva. Así que bueno, muchísimas gracias, celebro siempre estos espacios, gracias por la invitación y gracias por venir, Leonora. Gracias a ustedes. Mientras veía el corto, hacía bastante que no lo veía, lo vi varias veces, pero ahora hacía bastante. Se me vino la calle al cuerpo, la lucha, la lluvia, la vigilia, las compañeras, la militancia. Así que gracias, porque fueron momentos de mucho aprendizaje, de aprendizaje sobre quiénes somos, sobre los colectivos, las colectivas, sobre qué hacer, sobre qué defender, sobre cómo defenderlo. Y creo que hay un antes y un después de esas vigilias, porque también aprendimos, aún las que militamos hace muchísimos años, de
estar alertas y exigir leyes, exigir que se cumplan nuestros derechos, ver, saber quién y qué barbaridades dicen a la hora de defender tales o cuales leyes. No me acordaba lo de la planta, y bueno, creo que desde ahí nunca más ya se va a permitir que se traten leyes que tengan que ver sobre nosotras, sin estar alertas sobre eso. Así que bueno, se me vino la marea verde esa hermosa encima y la lluvia, no podía dejar de pensar en esa lluvia. Así que bueno, gracias por eso. Y bueno, contame un poco a ver qué te pasó ahora que vos lo volviste a ver, no sé hace cuánto no lo veías. No, hace poco que no lo veía, porque lo tuve que traducir y poner subtítulos, entonces lo vi mucho la semana pasada, pero no, a ver, siempre es emocionante. A ver, hablo desde cuando lo muestro y quizás, porque yo ya lo vi tantas veces que tengo otra mirada, pero cuando lo muestro y pasó esta cosa en pandemia, ¿no? Porque el corto lo estrenamos en pandemia, justamente, y lo que pasó fue esta emoción que sentía todo el mundo, aunque era a través de una pantalla, de verlo y recordar, ¿no? Esta lucha en la calle, y eso creo que era lo más emocionante. Era como la gente decía, ay, no puedo creer, queremos volver a la calle, queremos volver a justamente esa marea verde, a estar todos juntos y abrazarnos, y era muy fuerte sentir eso, ¿no? Lo que habíamos vivido y que ya no lo teníamos. Creo que de alguna manera cuando ves todas esas imágenes, nada, te permite volver un poco a ese tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Leonora, ya que estamos hablando de tiempos y de qué ve uno cuando qué vemos cuando vemos las pelis, muchas veces a las directoras les pasa que cuando vuelven a ver el material están buscando a ver si tiene o no tiene alguna cosita. Vos no venís del palo del audiovisual, venís del palo de la fotografía. Me gustaría que cuentes un poco eso y cómo fue este momento de hacer el pasaje desde la fotografía o desde las artes visuales hacia el audiovisual. ¿Cuáles fueron tus inquietudes? ¿Cómo fue que fuiste haciendo este trabajo? Sí, no, tal cual, yo soy fotógrafa hace muchos años ya. Este fue mi primer corto, de hecho fue algo totalmente orgánico, no fue algo que yo dije voy a hacer un corto. En realidad el proyecto era hacer un proyecto de multimedia o no sé, como multimediático. No. Multimediático. No sé, bueno, no importa. Sí, y lo que sucedió es que orgánicamente era todo registro que yo tomaba cuando iba a las marchas, ¿no? O sea, no pensando en hacer un corto, sino era algo que hacía porque tenía ganas, porque estaba ahí, porque quería verlo, porque quería registro para mí, o sea... Y bueno, las fotografías y todo ese material, sí, eso era ahí sí estaba pensando en un proyecto más fotográfico. Lo que sucedió fue que yo, en realidad, la idea de empezar a trabajar en la temática de la legalización del aborto sale de un testimonio de mi otro proyecto de Guerreras, que es sobre violencia sexual. Y en ese proyecto hay muchos testimonios de mujeres que cuentan experiencias que tuvieron de violencia sobre sus cuerpos. Y uno de los testimonios es esta mujer que cuenta que ella sufrió una violación cuando va a tener un aborto por parte del médico. Entonces, a raíz de este testimonio es que empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? No solo cuando estamos en una situación de aborto, sino qué sucede cuando el aborto es clandestino, cuando estamos sumergidos en una situación de clandestinidad. ¿Y qué pasa? Porque esa misma clandestinidad no nos permite no solo no tener acceso al sistema de salud, sino que tampoco nos permite tener acceso al sistema de justicia. Entonces ahí yo trabajo mucho la temática de las violencias en los cuerpos. Entonces ahí empecé a trabajar más conscientemente, ¿no? De que quería desarrollar un proyecto sobre la legalización del aborto. Y bueno, y ahí empecé a entrevistar hay muchos testimonios de personas que tuvieron abortos, testimonios de audio,
Después están los retratos que escriben a mano alzada por qué sí a la legalización. Y después hay muchas entrevistas, muchas más de las que se ven en el documental. Está Alberto Conritz, está Marta Rosenberg, mucha gente de la campaña, socorristas, gente que no forma parte de ninguna orga en particular, sino gente que está en las calles. Está Sasa Testa, está en el corto que deja cuenta de la importancia de que la ley hable, ¿no?, de los cuerpos trans, de los trans masculinos que también necesitan acceso al aborto y necesitan ser nombrados en la ley para que no quede un vacío, ¿no?, un vacío en la ley, que esas personas puedan acceder, a la ley sin tener ningún tipo de complicaciones. Y me olvidé la pregunta que me hiciste, pero bueno, un poco el trabajo trataba de abarcar todo esto. Y lo que sucedió fue que el corto es parte de este trabajo que es más, o sea, mucho más grande, pero veníamos con un año en pandemia que íbamos a perder la posibilidad de que se sancione la ley si se pasaba al año siguiente. Y yo creo que el arte siempre, cualquier tipo de arte, es una herramienta para que pueda acelerar agendas políticas, ¿no? Y debe ser utilizado para poner presión cuando es necesario, siempre, en realidad. Entonces, bueno, decidimos sacarlo para el 28S. Y por eso salió un poco desprendido del proyecto en su totalidad, porque estábamos en pandemia y no había ningún lugar que se podría llegar a mostrar todo el proyecto entero. Y bueno, y salió el corto y fue eso, fue realmente algo, no, fue como muy orgánico y bueno, la verdad que una alegría cuando fue nominado, porque también, o sea, totalmente inesperado el tema. Bueno, ahí me dio el pie. El corto se vio en algunos festivales, de ahí la conozco a Leonora, y tiene una nominación está nominado por la Asociación de Cronistas Argentinos como mejor cortometraje al Premio Cóndor de Plata, que todavía no tiene fecha, que bueno, está trazado ahí con la agenda, con estos años raros que venimos teniendo, pero bueno, esa nominación también hizo que se vea en otros espacios o con otras personas. Eleonora, ¿y el resto de la muestra? ¿La seguís trabajando? ¿Estás pensando en algo presencial? ¿Cómo...? Sí, a ver, la idea es, bueno, ahora la idea que tengo es extender la investigación a toda la región de Latinoamérica, y estoy tratando de llegar a Estados Unidos, a los estados que están tratando de revertir la ley por la legalización. Bueno, los estados que son legales y están tratando de revertirlo. Y bueno, y estoy tratando como de ver un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con todo el movimiento de derecha que, si bien nosotros conquistamos la ley, hay como una resistencia muy fuerte a que la ley se cumpla en todo el territorio. Y bueno, eso, ¿no?, un poco como tratar de poner la mirada a ver qué es lo que está sucediendo con la derecha y con nuestros derechos, que si bien conquistamos derechos y los celebramos, porque obviamente son logros y camino ganado, también estamos atentas, porque sabemos que no porque tengamos la ley eso quiere decir que se cumpla como debe cumplirse. Dos cosas pienso sobre eso. Una, cómo vive la gente que legisla para que los otros pierdan derechos. Me hace muy difícil, porque hasta puedo entender el que no quiere que salga la ley, pero una vez que la ley ya está, trabajar para que se revierta, medio que se me explota la cabeza. Y lo otro que pensaba esto es que me parece que está buenísimo esto que construimos, porque para mí de las cosas más importantes que pasaron en los últimos años con la campaña fue que se debatió mucho y que aprendimos mucho sobre como que ya no es tan fácil como quizás con otras temáticas
que no tuvieron tanto tiempo para discutir. Y creo que ahí las colectivas nos hicimos como más fuertes y también, nada, supongo que eso también habrá ayudado a la presión, porque la campaña tiene muchísimos más años, pero como que en los últimos años tomó ese impulso, y cuando veo a esas chiquitas, ahí pienso ahí como, no por no abrazarnos a las contemporáneas, pero pienso en el abrazo a esas chiquitas, a las más grandes que hicieron posible que estemos y que esto haya podido llevarse adelante, y en todas esas mujeres o esas cuerpas gestantes a las que se les cambió la vida desde que esa ley fue sancionada. Todo eso, ¿no? Porque sí fue una lucha, pero digo, en esas particularidades, esas personas a las que sí se les modificó la vida de no tener que vivir más en la clandestinidad. Sí. No, lo que quería agregar o decir era que yo creo que lo que sucedió es que el aborto ya, o sea, estaba legalizado socialmente, ¿no? Salió del closet, como decimos, o sea, estaba... la vergüenza ya no existía. O sea, por ejemplo, el testimonio este que te contaba de esta mujer que cuenta que la violó el médico, en realidad, al principio, cuando ella me cuenta ese testimonio, ella no me dice que fue para tener un aborto, me lo dijo años después. O sea, vos date cuenta, ¿no es cierto?, que ella lo que le da vergüenza decirme que había sido porque había tenido un aborto. Eso ahora nunca sucedería. O sea, cualquier persona que es violada, si va a tener un aborto, te diría, fui a tener un aborto y me violaron. El tema de la violación también es algo que es un camino ganado, que hemos logrado hablar de las violencias y ya sabemos quiénes son los culpables cuando esas cosas suceden. Ya no nos culpabilizamos más, salimos de ese lugar. Y eso es algo ganado gracias a los feminismos y a toda la lucha que venimos haciendo por muchísimos años. Y eso sí no tiene vuelta atrás. Bueno, buena hora. Eleonora, ¿nos querés contar también de los otros proyectos fotográficos que tenés que están buenísimos? Y yo no solo por internet, sino que me tocó topármelos en vivo y directo y que son geniales. Sí, ahora estoy laburando, bueno, ahora estamos mostrando un trabajo que es sobre testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio, que también es un proyecto un poco que se desprende del otro, ¿no? De Guerreras. Yo fui a Ciudad Juárez, después que tuve todos estos testimonios de mujeres que dejan cuenta de las experiencias que estuvieron. Yo no quería cerrar ese trabajo justamente sobre violencia de género sin hablar de los feminicidios, entonces decido ir a Ciudad Juárez porque también me interesaba mucho el tema de territorios fronterizos y cómo en estos territorios de conflicto la violación es utilizada como una herramienta de conquista para conquistar el territorio, ¿no? La violación de las mujeres es utilizada como una herramienta de conquista del territorio. Entonces voy a Ciudad Juárez y entrevisto a las mamás de Juárez, y ahí es cuando empiezo a trabajar la temática del feminicidio. Luego vengo a Argentina y lo conozco a Gustavo Melman en una marcha del 8M, y bueno, y ahí es cuando me empiezo a conectar con los familiares de acá, de Argentina, y bueno, es un trabajo que vengo haciendo hace varios años, que ahora tomó cuerpo y son más de 70 testimonios, son gigantografías que tienen un código QR que te permite acceder a todas las imágenes y a todos los testimonios orales y escritos, porque tiene un código QR, tiene un código QR que te permite acceder a todas las imágenes. Ahora está en el Teatro Argentino en La Plata, con más de 35 imágenes. Pero bueno, lo importante de este trabajo es que, primero, que se concentra en la lucha que vienen haciendo, ¿no? Estos familiares, la lucha sostenida, ¿no? También trabaja mucho el tema de la importancia de la memoria, ¿no? De cómo la memoria nos permite, o sea, cómo la memoria es una herramienta para sanar, ¿no? Y bueno, y
y trabaja mucho ese tema, pero trabaja el tema de la lucha más que nada. O sea, si bien son testimonios que son durísimos, hay muchísimo de denuncia, ¿no? en estos testimonios, porque lo que se escucha mucho es el tema de la denuncia a agentes del Estado, y cómo los agentes del Estado al no estar capacitados y tener una mirada de género, realmente más allá de que los feminicidios siempre, feminicidios, transfeminicidios y transfeminicidios siempre son evitables, ¿no? Luego lo que sucede, lo que denuncian estas familias es que las violencias no terminan cuando sucede el feminicidio, sino que continúan, lamentablemente, ¿no? Que hay otros tipos de violencias que estas familias experimentan, y el trabajo es un poco eso, y habla también de la lucha colectiva, ¿no? Una cosa que se ve mucho, que yo lo noté mucho también en Ciudad Juárez, y bueno, y que se nota mucho en todos mis trabajos, ¿no? Que desde de las experiencias individuales siempre terminamos en lo colectivo, ¿no? Y cómo estas familias, cuando vos escuchás los testimonios, continuamente no solo hablan de sus experiencias, sino que continuamente te traen las experiencias que les sucedieron a otras familias. O sea, el pedido de justicia es para todos, no es solo para las personas que ellos perdieron. Y eso creo que es lo que me llevo, que me parece que es muy valioso, ¿no? De esta experiencia, de conocer a todas estas familias, escuchar todos esos testimonios, que realmente hay algo, y más allá de esto es como que hay algo que es muy noble en el testimonio de estas personas que siempre te dicen: yo por más que no pueda recuperar a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, yo no quiero que esto siga sucediendo, no quiero que otra persona viva esto. Y creo que frente al dolor, ¿no? Un dolor tan grande como que no es solamente perder a un familiar, es de la manera que lo pierdan, ¿no? Que puedan decir yo voy a seguir luchando aunque no tenga ningún tipo de beneficio, creo que eso es fundamental, y eso es lo que me llevo, lo que rescato, lo que más rescato. Me encanta. ¿Alguna pregunta, algo que quieres sumar? No, agradecer la presencia hoy y todo lo compartido, también todas las experiencias, la verdad que es muy enriquecedor. La verdad que sí, muchas gracias, Leonora. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por tu trabajo, a seguir ahí en redes todo lo que sigas haciendo, y bueno, y bienvenidos todos esos testimonios que no están ahí para más piezas audiovisuales, porque una cosita más que pensaba también cuando hablabas de esto de la memoria es que esta pieza, cuando se vea dentro de muchos años, no solo nos va a recordar a nosotras todo lo que hemos vivido, sino que también va a ayudar para que los nuevos feminismos también vayan encontrando ahí los valores en la lucha colectiva. Así que bueno, muchísimas gracias, celebro siempre estos espacios, gracias por la invitación y gracias por venir, Eleonora. Gracias a ustedes.